Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de los comentarios. El grupo de estudio, porque es un texto complejo, del libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos. Estamos en el documento número 10, la Trinidad del Paraíso, y vamos a empezar el último epígrafe de este documento 10, el epígrafe número 8, la Trinidad allende lo finito, la Trinidad más allá de lo finito. Bueno, este vuelve a ser un epígrafe bastante abstracto, bastante metafísico, bastante denso, bastante incomprensible, y vamos a dar una explicación previa que yo creo que nos va a permitir recordar aquellos conceptos que vimos en el prólogo del libro de Urantia, que nosotros en el serial del libro de Urantia de esta primera parte le llamamos los conceptos básicos. Pues bien, según el libro de Urantia, hay 7 niveles de realidad, 7 niveles de realidad que abarcaría toda la realidad existente. Sí, ya sabemos que solo hay una realidad originaria existencial, que es el entorno del espíritu, el yo soy primigenio, y desde ahí hacia abajo todo es una subrealidad, todo es una experimentación, todo es una exploración, pero sigue siendo realidad dado que son pensamientos del espíritu. Sí, con una mente dividida, absolutamente limitada, no son pensamientos que obedezcan a la realidad, al entorno del yo soy, pero sin embargo siguen siendo una actividad del espíritu. Son como los sueños. Nosotros decimos ahora mismo, no, los sueños no son reales. Pues sí, nuestros sueños son más reales que nuestra vida física. Pues bien, estos 7 niveles de realidad el libro de Urantia los describe desde el que estamos hacia arriba, como el material, esta primera, segunda y tercera densidades, lo material, lo físico material. El morontial, que sería el astral. El semiespiritual sería el alto astral, el morontial sería el bajo astral, ¿de acuerdo? Cuarta y quinta y sexta densidades. Yo los equiparo más o menos así, porque nos hablan de 12 densidades y de 7 niveles de realidad. Entonces hay que ir encajando las densidades, esas 12 o 14 de las cuales se habla, dentro de estos 7 niveles de la realidad de los cuales habla el libro de Urantia. Hemos dicho material, primeras 3 densidades. Por decir algo, todo esto en realidad es una forma de explicarlo para que nosotros lo entendamos. Material, 3 primeras densidades, morontial, otras 3 densidades. Luego tenemos el semiespiritual, pongamos que son la séptima y la octava densidades. Luego tenemos lo absonito, lo absonito. Esto es lo que vamos a ver un poquito hoy otra vez, porque la Trinidad más allá de lo finito es lo absonito. Lo finito sería lo físico-material y lo morontial. Después de lo absonito tendríamos lo coabsoluto, quinto nivel, lo absoluto, sexto nivel, y lo infinito, séptimo nivel, nivel de la realidad originaria, nivel del yo soy, con lo cual 7 niveles, material, morontial. Dice el libro de Urantia espiritual, pero yo prefiero llamarle semi-espiritual porque considero que lo espiritual es lo originario, el séptimo, el infinito. Material, morontial, semi-espiritual, absonito, coabsoluto, absoluto e infinito. ¿De acuerdo? Pues bien, la exploración por el espíritu desde su nivel originario, desde el infinito yo soy, hacia abajo, pasa por todos esos niveles. De hecho, los 3 primeros niveles nos explica el libro de Urantia, el infinito, el absoluto y el coabsoluto, que son las primeras diferenciaciones dentro del yo soy primigenio, de las cuales surge una primera diferenciación en 3 y luego una segunda diferenciación en 7, que serían pues los niveles absoluto, sexto, y coabsoluto, el quinto.
y a partir de ahí ya iríamos limitando nuestra mente, generando densidades, generando personajes cada vez más limitados en la operativa de la mente, cada vez más involucionados en su mentalidad, cada vez más densos energéticamente, entendiendo que la energía que se manifiesta en el espacio-tiempo es la forma en la que el pensamiento del espíritu permite estas experiencias. Toma forma, el pensamiento del espíritu toma forma como energía, esa energía se va densificando, va generando entornos cada vez más densos que permiten tener finalmente hasta densidades máximas en el nivel séptimo, el material, sería el mundo material tal como lo conocemos, y nuestros cuerpos, nuestros vehículos, nuestros disfraces en este gran escenario de la exploración. Cuando el libro de Urantia se refiere a lo absonito, quiere decir que sales del alto astral y entras, fijaos, material, morontial, semiespiritual. El morontial es el bajo astral, el semiespiritual es el alto astral, y entras en lo absonito. El absonito ya no es lo finito es lo previo, en el sentido de que tiene comienzos y finales. Y hay cuerpos todavía, cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental. Pero en lo absonito ya no hay cuerpos y no hay ni comienzos ni finales. Simplemente son fases del espíritu que son eventuadas, pero que no tienen comienzo ni fin. Esto es muy difícil de entender para nosotros, pero bueno, yo creo que esta primera introducción nos va dando pie para ya empezar a leer. Pues vamos a leer. Por supuesto, ya sabéis que yo, el libro de Urantia, yo, Iván Prospector, personalmente lo interpreto a la luz de toda la información posterior, mucho más aclaratoria, mucho más profunda, mucho más elevada, un entendimiento bastante mayor para los que, estando en el camino espiritual, podemos ir comprendiendo cada vez más y más. Aún así, el libro de Urantia de por sí es complejísimo y contiene la misma verdad que contienen los textos posteriores. Hay mucha gente que quiere ver en el libro de Urantia una manipulación. Pues bien, claro, este es el mundo de la dualidad. Todo está sujeto a manipulación, pero nosotros ya, cuando tenemos una cierta madurez conciencial y una cierta elevación consciencial, podemos extraer el trigo de la paja y sacar lo que es aprovechable si es que hubiese todavía cierta manipulación, que eso depende de la interpretación que se le dé. Si se le da una interpretación literal, pues probablemente sí, el libro de Urantia puede tener cierta manipulación, pero interpretado a la luz de la información más profunda, más elevada, más moderna, se suprime la paja, se queda uno solo con el trigo y, por supuesto, es un trigo de primerísima calidad el del libro de Urantia, y es lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. Pues bien, aclarada la forma en la que yo tengo de interpretar el libro de Urantia, que no es propia de los urantianos puros de la Asociación de Urantia, pues, o de la Fundación de Urantia, perdón, porque hay una fundación general planetaria de Urantia y luego asociaciones por países, aclarado que yo sigo una línea de armonizarlo con la información espiritual revelada moderna, vamos ya a empezar este epígrafe 8, la Trinidad allende lo finito. Muchas verdades y hechos que pertenecen a la Trinidad del Paraíso, vamos a volver a recordar, ya dentro de lo que es la exploración de la limitación, el portal dimensional entre el entorno primigenio del yo soy y esta exploración, justo ese intermedio, es precisamente lo que el libro de Urantia llama el paraíso, en donde el yo soy, tras esas diferenciaciones iniciales, se manifiesta en siete aspectos, que ya diferencian lo que antes estaba indiferenciado, lo personal de lo impersonal, lo deificado de lo no deificado, lo estático de lo dinámico. Ya surgen diferenciaciones y surgen 7 manifestaciones con esas diferenciaciones. Lo actual y lo potencial era la cuarta, que no había dicho. Pues bien,
Ahí tenemos tres manifestaciones personales contra impersonales, actuales contra potenciales, deificadas contra no deificadas y dinámicas contra estáticas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre del cual surge el Hijo, del cual de ambos surge el Espíritu. El Espíritu englobando las funciones delegadas del Padre y del Hijo. El Padre todo abarcando al Hijo y al Espíritu. Y luego tenemos otros aspectos que serían más bien impersonales, potenciales, estáticos, aunque con diferentes características, diferente combinación de esas cuatro dualidades, que serían los tres absolutos, el absoluto no cualificado, el absoluto de deidad y el absoluto universal que los reúne, del mismo modo que el Padre reúne al Padre y al Hijo, al Hijo y al Espíritu. Y luego tendríamos el aspecto más impersonal y más estático, que es, sin embargo, actual, que es el mismo portal dimensional del paraíso. Quiere decirse que cuando nosotros, como seres personales, nos referimos a la deidad, solemos pensar en Dios, o en las tres manifestaciones, los tres aspectos de Dios personales y actuales, que son Padre, Hijo y Espíritu. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios es mucho más, es el infinito, es la totalidad, y tiene también aspectos impersonales, aspectos potenciales, aspectos no deificados y aspectos estáticos. Pues bien, muchas verdades y hechos que pertenecen a la Trinidad del Paraíso. Decíamos, me pongo a hablar y al final no explico lo de la Trinidad del Paraíso. No lo recuerdo, lo hemos explicado todo este documento. La Trinidad del Paraíso es la reunión de esas tres personas distintas. La reunión de esas tres personas distintas con facultades distribuidas o delegadas por el Padre al Hijo y por el Hijo y el Padre al Espíritu. La reunión de las facultades de los tres es la deidad total, personal y actual. Eso es la Trinidad del Paraíso. Es Padre, Hijo y Espíritu como un solo Dios. Ahí está la frase de la religión. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Muchas verdades y hechos que pertenecen a la Trinidad del Paraíso solo pueden ser comprendidas, aunque sea parcialmente, mediante el reconocimiento de una función que trasciende lo finito. Claro, nosotros somos personajes del entorno finito, material, morontial, semiespiritual, y por lo tanto tenemos unos conceptos de la deidad finitos, porque nuestra mente está tan limitada que ya no entiende lo infinito. Pero, nos dice el libro de Urantia, muchas de las verdades y los hechos que pertenecen a la Trinidad del Paraíso, a esa reunión de esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, muchas solo pueden ser comprendidas reconociendo una función que va más allá de nuestro entorno finito. Claro que sí, porque no llegamos a entender nada más que unos conceptos adecuados a lo que nuestra mente puede comprender, y nuestra mente está tan limitada que ahora mismo no puede comprender demasiado. Por eso muchas verdades y hechos solamente se podrán entender cuando trascendamos las limitaciones de nuestra mente y podamos entender más allá de lo finito. No sería aconsejable hablar de las funciones de la Trinidad de ultimidad. Trinidad del paraíso, Trinidad de ultimidad, Trinidad de supremacía. Resumen de niveles: absoluto, absonito, finito. Absoluto, Trinidad del paraíso; absonito, Trinidad de ultimidad; finito, Trinidad de supremacía. Pues bien, son estas manifestaciones del yo soy dentro del espacio-tiempo y adaptadas a cada uno de los niveles de realidad y adaptadas a nuestra capacidad de comprensión. Dice el libro de Urantia, no vamos a hablar todavía de las funciones de la Trinidad y ultimidad, del nivel absonito, porque primero vamos a explicar todo lo que implica lo finito. De hecho, el libro de Urantia explica lo absonito, lo finito hemos dicho, material, morontial, semiespiritual. Cuarto nivel absonito, lo absonito.
y lo coabsoluto. Último nivel, lo absoluto y lo infinito. Eso ya lo entenderemos. Por eso dice el libro de Urantia, no vamos a entrar ahora a describir las funciones de la Trinidad en el nivel de ultimidad, pero sí vamos a contar algo sobre ello. No sería aconsejable hablar de las funciones de la Trinidad de ultimidad, pero puede revelarse que Dios, el último, es la manifestación trinitaria comprendida por los trascendentales. ¿Qué son los trascendentales? Son las entidades que han trascendido el espacio y el tiempo, o bien que nunca bajaron al espacio y el tiempo, tres últimos niveles de realidad, material, morontial, semiespiritual, o bien bajaron y subieron y han trascendido ya lo finito, ahora están en lo absoluto. Y ahí en el nivel absoluto hay una manifestación de la Trinidad también, por supuesto. Y si bien la Trinidad del Paraíso es la deidad total absoluta, la Trinidad absonita es la deidad última. Se llama última porque es lo último antes del retorno a el nivel absoluto, a la plena conciencia de lo que eres, de Dios. Nos inclinamos a creer que la unificación del universo maestro, en un momento eventual en el que después de toda la exploración de lo finito espacio-temporal ya todo ha evolucionado y pasado el nivel absoluto se vuelve a unificar en lo absoluto. Un momento que no responde, por supuesto, al tiempo, sino a fases de experimentación. Es decir, eso está ocurriendo ya porque en realidad desde los niveles elevados todo ocurre a la vez. Entonces, dice, la fase de unificación por retorno del espíritu de esa exploración, dice el Kybalión, el espíritu hace una emanación para explorar y una absorción después de explorar. La emanación implica el despliegue de todo eso que ha ocasionado la limitación de la operativa de la mente, la involución de la mentalidad y la densificación de la energía. Y luego vuelve. Pues bien, la unificación del universo maestro es cuando ya vuelve el espíritu de esa exploración. Nos inclinamos a creer que la unificación del universo maestro es la acción eventuadora del último. Es una de las funciones de ese Dios el último que viene formado por todas esas conciencias que vuelven, que regresan y que pasan lo finito en su evolución y pasan lo absonito y llegan al final de lo absonito y luego de ahí pasan a lo absoluto. Por eso esa unificación del universo maestro, estas entidades se inclinan a creer porque tampoco lo saben, porque están en el camino. Es la acción eventuadora del último y probablemente es reflectiva de algunas, pero no de todas las fases del supercontrol absonito de la Trinidad del Paraíso. Claro, la Trinidad del Paraíso tiene fases de control absolutas, fases de control absonitas y fases de control finitas. Entonces, la unificación del universo maestro, dicen ellos, que creen que supone poner en juego algunas fases de lo que es la Trinidad última, la Trinidad correspondiente al nivel absonito, pero no todas las fases de la Trinidad del Paraíso, que son muchísimas otras que se corresponden al nivel absoluto. Bueno, esto en realidad es una perogrullada, pero así dicho, pues parece un galimatías incomprensible. El último, igual que el supremo, es la representación del progreso evolucionario de todas las conciencias del espacio-tiempo en los tres primeros niveles, material, morontial, astral, bajo y alto, y semiespiritual. Dios el Supremo se va formando por esa evolución de todos los personajes de esa exploración. Dios el último se forma por la evolución de los personajes del nivel absonito. El último es una manifestación cualificada de la Trinidad en relación con lo absonito, en ese nivel absonito. Solo en el sentido en que el Supremo de este modo representa parcialmente a la Trinidad en relación con lo finito. Claro, ¿por qué? Porque tanto el Supremo como el último son evolucionarios.
y no pueden llegar a representar a la Trinidad de supremacía y a la Trinidad de ultimidad, porque las Trinidades no son evolucionarias, son actualizadas, no son potenciales, son ya en ese momento reales. Entonces, según el Supremo va evolucionando, se va aproximando a la Trinidad de supremacía. Según el último va evolucionando, se va aproximando a la Trinidad de ultimidad. Pero, como dice el libro de Urantia, el último es una manifestación cualificada de la Trinidad de ultimidad en relación con lo absoluto, en el mismo sentido en que el Supremo representa solo parcialmente la Trinidad en relación con lo finito, porque son evolucionarias y están potencialmente siendo la Trinidad, pero alcanzarán la actualidad de Trinidad cuando terminen de evolucionar. Bueno. El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son, en cierto sentido, las personalidades constituyentes de la deidad total, en el nivel absoluto. No es el nivel infinito todavía, porque esa es otra fase que es el yo soy primigenio, ¿de acuerdo? El Dios infinito. Su unión en la Trinidad del Paraíso y la función absoluta de la Trinidad equivalen a las funciones de la deidad total. Tal conclusión de la deidad trasciende tanto lo finito como lo absoluto. Entonces, hay 3 niveles de Trinidad en cada uno de los niveles. Finito, Trinidad de supremacía. Absoluto, Trinidad de ultimidad. Absoluto, Trinidad del paraíso. Y luego hay 3 manifestaciones cualificadas de cada una de esas trinidades, que son Dios el supremo evolucionario, Dios el último evolucionario, y luego ya en absoluto la deidad total. Ahí ya no hay evolución, eso ya es el entorno existencial. Si bien ninguna de las personas de las deidades del paraíso llena realmente todo el potencial de la deidad, porque la deidad total es el yo soy primigenio. En cuanto hay manifestaciones y autodistribución de funciones entre ellas, Dios Padre con respecto a Dios Hijo, que le delega muchísimas de las funciones, y ambos que le delegan al Espíritu Santo muchísimas otras, pues cada una de las 3 personas no tiene las funciones completas. Para tener las funciones completas tienen que actuar como la Trinidad, como un solo Dios. Por eso dice que si bien ninguna de las personas individuales, ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu, de las deidades del paraíso, estos 3, llena realmente todo el potencial de la deidad, colectivamente las 3 lo hacen. Claro que sí, han reunido todas las facultades entre los 3, que las tenían distribuidas entre sí. 3 personas infinitas parece ser el mínimo de seres que se requieren para activar el potencial prepersonal. Prepersonal es cuando el yo soy era indiferenciado, era prepersonal. No había diferencia entre lo personal y lo impersonal. Prepersonal significa antes de la diferencia entre personal e impersonal. 3 personas infinitas parecen ser el mínimo de seres que se requieren para activar el potencial prepersonal y existencial de la deidad total. En este caso, prepersonal y existencial se refieren a lo mismo, a la misma fase, la fase infinita, la fase autoexistente, la fase eterna, antes de la diferenciación en personal e impersonal, deificado y no deificado, estático y dinámico, potencial y actual. Todas esas diferenciaciones internas tuvo que sufrir el yo soy en el camino de exploración de sí mismo bajo el propósito de la limitación. Quiero conseguir experimentar qué es el no ser para poder con ese contraste autoconocerme mejor tal como soy. Repito la última vez, 3 personas infinitas parece ser el mínimo de seres que se requieren para activar el potencial prepersonal y existencial de la deidad total, el absoluto de deidad. Hemos dicho antes 7 manifestaciones del yo soy dentro de la exploración de la limitación. Padre, Hijo, Espíritu, absoluto no cualificado, absoluto de deidad, absoluto universal y el paraíso. Aquí se está refiriendo al absoluto de deidad, que es potencial.
3 personas infinitas parece ser el mínimo de seres que se requieren para activar el potencial prepersonal y existencial de la deidad total, el absoluto de deidad. El absoluto de deidad es potencial porque representa lo que puede llegar a ser el espíritu una vez que ha bajado y vuelve a subir. Al subir puede llegar a ser el yo soy infinito y primigenio. El absoluto de deidad llegará, se actualizará después de toda esta aventura de exploración. Dice este censor universal, que es el revelador de este documento. Un hijo trinitario, un hijo de la Trinidad. La última clase, vamos a recordarlo, de los hijos de la Trinidad. Clases de los hijos de la Trinidad. 1. Secretos trinizados de la supremacía. Secretos trinidizados de la supremacía. Esto es en el epígrafe 6 de este documento. Los hijos estacionarios de la Trinidad. Estacionarios porque estos no son evolucionarios. 1. Secretos trinizados de la supremacía. 2. Eternos de los días. 3. Ancianos de los días. 4. Perfecciones de los días. 5. Recientes de los días. 6. Uniones de los días. 7. Fieles de los días. 8. Perfeccionadores de la sabiduría. 9. Consejeros divinos. 10. Censores universales. El revelador de este documento es un censor universal. Es de la 10ª clase. Aquí no hay jerarquías, cuidado. Son divisiones funcionales, no jerárquicas. Y este censor universal dice ahora en primera persona: una vez estuve en un universo donde cierto grupo de seres enseñaba. Por cierto, estos son los embajadores del paraíso en todos los escenarios del espacio-tiempo. Por ejemplo, Emanuel de Nevadón, dice el libro de Urantia, es el embajador del paraíso en el universo local de Nevadón, donde el hijo creador paradisíaco Micael de Nevadón ha generado todo este escenario. Por cierto, todos en un nivel más elevado nuestro somos Micael de Nevadón, somos el fractal del cual partieron todos los personajes en este sector de la exploración. Dice este censor universal, que si no nos vamos por las ramas: una vez estuve en un universo donde cierto grupo de seres enseñaba que los finalistas, los que han acabado el camino de retorno dentro del espacio-tiempo aún, es decir, han llegado al final del nivel han llegado al final del nivel absonito. Una vez estuve en un universo donde cierto grupo de seres enseñaba que los finalistas, en la eternidad, habían de llegar a ser finalmente los hijos del absoluto de deidad. Pero no estoy dispuesto a aceptar esa solución del misterio que envuelve el futuro de los finalistas. Bueno, vete tú a saber qué elucubraciones tiene este censor universal que nos va a explicar, a intentar explicar. El cuerpo de los finalistas son todas aquellas conciencias que han bajado hasta abajo y han subido hasta arriba. Nosotros llegaremos al cuerpo de finalistas algún día, si no nos entretenemos demasiado. El cuerpo de los finalistas incluye, entre otros, a aquellos mortales del tiempo y del espacio que han alcanzado la perfección en todo lo que se refiere a la voluntad de Dios. Se han convertido en conciencias divinizadas allí donde han estado ya en su imaginado viaje de regreso, que ya sabemos que en realidad no se va a ningún lado, que es todo una cuestión mental. Como criaturas y dentro de los límites de la capacidad de la criatura, como criaturas y dentro de los límites de la capacidad de la criatura, porque si son criaturas no han pasado el nivel absonito todavía, conocen plena y verdaderamente a Dios en sus límites. Habiendo encontrado así a Dios como Padre de todas las criaturas, estos finalistas deben comenzar en algún momento la búsqueda del Padre superinfinito, ya pasar a los 3 últimos niveles, coabsoluto, absoluto e infinito. Emprender esa búsqueda, ya finalizado el nivel absonito. Pero esta búsqueda conlleva una comprensión de la naturaleza absonita de los atributos y del carácter últimos del Padre del Paraíso. Claro, tienen que finalizar el nivel absonito para poder pasar al nivel absoluto. No nos liemos. 3 fases: finita, absonita y absoluta. 3 fases. 7 niveles. Material, morontial, semiespiritual, finito. Absonito, nivel absonito. Coabsoluto, absoluto e infinito, nivel absoluto. ¿De acuerdo? Esto es complejo, pero hay que irlo interpretando de esta manera, porque si no, no te puedes enterar bien de lo que está diciendo el libro de Urantia.
Dice, estos finalistas, si quieren avanzar, primero tienen que terminar el nivel absonito, dicho con palabras así, para entendernos. La eternidad revelará si alcanzar tal cosa es posible, el nivel absoluto, por todavía conciencias fragmentarias, sin llegar a la unificación. Dice, la eternidad revelará si alcanzar tal cosa es posible. Pero estamos convencidos, aun si los finalistas logran esta ultimidad de la divinidad, pasar completamente el nivel absonito, de que estos serán probablemente incapaces de alcanzar los niveles superúltimos de la deidad absoluta, por encima de lo último, por encima de lo absonito, los niveles absolutos. ¿Por qué? Porque para ello se tienen que perder identidad total, esa identidad de personaje del espacio-tiempo, perderla y fundirse en el yo soy. No pueden alcanzar el nivel absoluto manteniendo la identidad de personaje del espacio-tiempo. Tienen que abandonarla. Entonces ya no son identidades del espacio-tiempo evolucionarias finalistas, ya pierden esa identidad. Por eso dice este censor, la eternidad revelará si alcanzar tal cosa es posible, porque tampoco se sabe, porque están ahora en ese camino. Pero estamos convencidos, aun si los finalistas logran esta ultimidad de la divinidad, no es que no lo sepan porque no haya ocurrido, es que no lo saben porque este censor universal también tiene sus limitaciones, no puede comprenderlo todo. Por supuesto que el nivel infinito de la realidad implica la completa simultaneidad de todo, ahí no hay tiempo, y entonces esa emanación y absorción del viaje del espíritu, de la exploración espaciotemporal, se da toda a la vez, con lo cual, si han logrado los finalistas alcanzar el nivel absoluto o no, está ocurriendo ya, solo que el censor no lo sabe, por eso se expresa así. La eternidad revelará si alcanzar tal cosa es posible, pero estamos convencidos, aun si los finalistas logran esta ultimidad de la divinidad, estos serán probablemente incapaces de alcanzar los niveles superúltimos de la deidad absoluta. Y añado yo, con sus identidades de personaje. Claro, te fundes en el yo soy absoluto, infinito y eterno, último nivel de realidad o primer nivel de realidad o realidad primordial y originaria de todo lo demás, y ahí ya lo has alcanzado, pero ya no lo puedes contar desde la perspectiva de personaje. Puede ser posible que los finalistas alcancen parcialmente el absoluto de deidad, pero incluso si lo hicieran, aun en la eternidad de eternidades, el problema del absoluto universal continuaría intrigando, desconcertando, confundiendo y desafiando a los finalistas ascendentes y progresivos, porque percibimos que la insondabilidad de las relaciones cósmicas del absoluto universal tenderá a crecer en proporción según los universos materiales y su administración espiritual continúen expandiéndose. A ver, es que el absoluto universal reúne el absoluto de deidad, que es potencial pero personal, y el absoluto no cualificado, que es potencial e impersonal. Con lo cual, ¿cómo vas a alcanzar la categoría, el nivel del absoluto universal y sentir que eres el absoluto universal mientras permanezcas con personalidad? Y lo impersonal, ¿cómo lo vas a experimentar? ¿Cómo lo vas a integrar en ti? Por eso dice este censor que no cree que aunque los finalistas alcancen parcialmente el absoluto de deidad, que ya es final del nivel absonito y ya meterse en el nivel absoluto, pero incluso aunque lo hicieran, en ese supuesto, el problema del absoluto universal, que tiene aspectos impersonales y personales, continuaría intrigando. ¿Cómo una personalidad puede experimentar lo impersonal? Este censor no lo entiende. Nos cuenta, yo no entiendo que eso pueda ocurrir. Hay que perder completamente la personalidad de personaje de esta exploración de la limitación para ello.
Dice, porque, en fin, los misterios, la insondabilidad de las relaciones cósmicas del absoluto universal, esos misterios de ese nivel que es el absoluto universal, crecen en proporción según los universos materiales y su administración espiritual continúa expandiéndose. Vale. Y acaba diciendo una frase lapidaria de escribir, ahí ponerla y colgarla. Solo la infinidad puede revelar al Padre infinito. Solamente cuando vas a una unidad indiferenciada similar a la del yo soy primigenio, puede serte revelada la infinidad. Pero claro, ya no lo puedes contar así como lo contamos nosotros. Pues aquí acaba este documento número 10, la Trinidad del Paraíso, al acabar este epígrafe 8, la Trinidad allende lo finito, densa y abstracta donde las haya dentro del libro de Urantia, y nosotros, que somos finitos, hacemos lo que podemos para tener un pequeño atisbo de aproximación lejanísima a todos estos conceptos. No podemos más. Pues bien, se acabó. Empezamos la siguiente sesión, el documento 11, la isla eterna del paraíso. Salimos de las tres deidades, hemos visto los 5 primeros documentos, Dios el Padre, 3 después, Dios el Hijo, 2 después, Dios el Hijo, 2 después, Dios el Espíritu, Hijo Eterno, Espíritu Infinito. Hemos visto un documento, el 10º, destinado a la Trinidad del Paraíso, y ahora empezamos con la isla eterna del paraíso. Impresionante. Luego vendrán los 3 absolutos, de deidad no cualificado y universal. Ahí agarrémonos para entender todo esto. Pero la isla eterna del paraíso es interesantísimo porque es una manifestación que congrega todos los aspectos, aun divididos, personal e impersonal, deificado y no deificado, estático y dinámico, potencial y actual. Lo congrega todo. Es una manifestación comodín. Pues bien, eso lo veremos en la siguiente sesión. Documento 11, la isla eterna del paraíso. Hasta entonces, prospector.